Vamos a conversar sobre este proceso ahí legislativo que está ocurriendo en el Senado, que va a llegar a la sala el próximo día martes, la discusión de este proceso constituyente. Vamos a hablar de eso, de lo que se viene también en torno a la propuesta de fiscal nacional con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarla. Igualmente, senador, bueno, hay varios temas la próxima semana. Uno de ellos es lo que hablábamos recién, que es este proceso constituyente. La Comisión de Constitución del Senado espera despacharlo totalmente mañana para que pueda ser discutido en sala el día martes. ¿Usted espera una discusión rápida? Porque estamos viendo muchísimas indicaciones que pudieran enlentecer bastante este proceso. ¿Cómo lo ve usted? Lo que hay que tener presente es que nosotros tuvimos un proceso constitucional que fracasó el 4 de septiembre. Entonces la pregunta es cómo se sale de ese fracaso y se sigue caminando para que el país pueda tener certeza de cuáles son las reglas del juego constitucionales que el país necesita. Y entonces este es un acuerdo político entre las fuerzas mayoritarias del país, fuerzas políticas, que llegaron a un acuerdo y por lo tanto ese es el hito que corresponde privilegiar, más allá de las discusiones jurídicas que son legítimas, de las indicaciones que son legítimas, pero aquí lo central es este acuerdo de los partidos políticos que posibilita seguir con el proceso y terminar con la incertidumbre en el país. Claro, pero por ejemplo, el Partido Republicano no fue parte del acuerdo, se retiró y no está interesado en que este proceso constituyente siga, al contrario, por lo tanto va a usar todas las herramientas que le permite el marco legal para poder retrasar el proceso. Por eso, ¿qué límites ve ahí? Es que los procesos es imposible pedirle que exista unanimidad. En la democracia no existe unanimidad, por eso se trata de un pacto mayoritario. Y las fuerzas menores que no quisieron subirse a este acuerdo, bueno, están usando esta instancia para hacer sus puntos de vista, que también son legítimos, pero el país no puede vivir pulverizado con partidos políticos, porque eso supone que hay carencia de estabilidad y de gobernabilidad. Tenemos ejemplos en países hermanos de nuestra región, donde es fundamental el rol de los partidos políticos, y eso es lo que hemos hecho, un acuerdo mayoritario, y por lo tanto eso tiene que caminar sin perjuicio de que los partidos pequeños puedan hacer sus puntos de vista. Pero considerando todos los tiempos, podría incluso salir a finales del próximo mes de enero. Por eso, como este es un acuerdo político, la idea es resolverlo rápidamente, pero como digo, tiene una tramitación normal de cualquier proyecto, en este caso de reforma constitucional, y por lo tanto tiene que sancionar la comisión, los parlamentarios tienen derecho a presentar indicaciones, hay que debatirla, votarla, pero creo que se trata de apurar el tranco y estoy cierto que esto va a quedar despachado en cualquier momento en el mes de enero. Exactamente, y que no debiera sufrir modificaciones porque los 4/7 garantizan básicamente que el proyecto original, el corazón del proyecto se mantenga más allá de las indicaciones prácticas que pudiera haber, y lo veíamos en el tema de las fechas o cómo se hace para respetar la paridad en el momento de salida. Esos serían temas menores que no tendrían problema. Estuvimos conversando cerca de 3 o 4 meses para poder llegar a un núcleo central de este acuerdo político y por lo tanto lo sustantivo se mantiene y se debe mantener sin perjuicio de que cosas accidentales en lo que es jurídico pudiera mejorarse, pudiera precisarse, pero lo central es que tenemos un acuerdo, tiene que seguir este planteamiento a través de la Comisión de Constitución del Senado, ir a la Cámara y apurar en los tiempos para que podamos tener el año 2023, digamos, una nueva constitución. Bien, senador. Ahora, donde no ha habido tantas conversaciones en torno a las propuestas que ha hecho el Ejecutivo en torno a el nombre de fiscal nacional. Ya se han rechazado 2 propuestas, algo que nunca había pasado. Ahora, finalmente, la Corte Suprema nombra a la fiscal Erika Mayra para completar esta quina. ¿Qué le parece a usted este nombre y cómo debiera ser el proceso que se inicia ya a partir del próximo viernes, cuando finalmente la Corte Suprema va a notificar oficialmente al gobierno de esta nominación? No conozco yo personalmente a la señora Erika Mayra, entiendo que trabaja en el Ministerio Público también. Lo importante es considerar que
paralelamente a este nombramiento que tenemos que hacer los tres poderes del Estado, paralelamente está caminando el proceso constitucional, donde es posible que en esa nueva constitución se haga, por así decirlo, un balance de lo que pudiera ser el trabajo de este nuevo fiscal, hombre o mujer, que hay que nombrar. Y a lo mejor ese balance en el curso del año 2023 puede ser positivo o negativo, y existe la posibilidad entonces de darle un corte de otra naturaleza, con otro sistema, con otros plazos. Entonces no hay que perder de vista eso, que no estamos a lo mejor nombrando una persona por los 8 años, porque este proceso interfiere en el desarrollo de la gestión, por así decirlo, de lo que puede hacer la nueva fiscal, hombre o mujer. Usted incluso había propuesto un fiscal de transición. El fiscal de transición en los hechos va a ser así, aunque no se diga explícitamente, ni jurídica ni políticamente, pero el hecho de tener paralelamente un proceso constitucional va a estar, por así decirlo, en el estudio de qué vamos a hacer con el Ministerio Público, entre los cuales está la duración de la persona que lo dirige. La duración y la elección. ¿Qué le parece esta elección? ¿Por dónde debieran ir las reformas a un proceso que al menos en esta oportunidad ha resultado ser bastante engorroso, que no estimula la presentación de personas que quieran postular al cargo? ¿Qué debiera tener un nuevo proceso para elegir a los mejores? Bueno, este proceso se hizo el año 97 para que participaran los tres poderes del Estado. Después de lo que ha pasado, a lo mejor es necesario reflexionar si este es el proceso que conviene tener el país para el nombramiento de altas autoridades, o habría que hacer un ajuste. Creo que también va a ser tarea de la nueva Constitución examinar cuál ha sido el resultado de este proceso. Yo no me niego a que pudiéramos revisarlo, pudiéramos tener una fórmula distinta, pero a mí me parece que hay que estudiarlo detenidamente. Ahora, en esta última elección han ocurrido cosas que no ocurrieron en la anterior, cuando se eligió al fiscal Abbott por la misma dinámica de los tiempos. Por ejemplo, las redes sociales no eran tan influyentes como son ahora. Ahora el escrutinio público se hace a través de las redes, se generan campañas, pero también se escrutan los dichos de las personas que están postulando al cargo, y en este caso, en el caso de Erika Mayra, han salido, digamos, frases que ella escribió en las redes sociales desde 2013 en adelante, donde habla en contra de algunas personas de Renovación Nacional, de la UDI, contra el mismo presidente de la República. ¿Usted cree que eso puede pesar en contra de su nombre? Bueno, la revolución de las comunicaciones que tenemos en este mundo de hoy día, de finales del siglo XX, XXI, implica que tu historia personal de tus dichos te persigue. Y por lo tanto hay todo un registro, memoria de lo que ha sido tu vida, y eso influye naturalmente en el debate. También hay intereses de todo tipo en el nombramiento de estas autoridades, pero para que digamos las cosas como son, no solo en Chile, en cualquier parte del mundo el nombramiento de este tipo de personeros que tienen gran poder en el Estado es objeto de mucho debate, de muchos intereses cruzados, y el reflejo es lo que ha pasado en el Senado. Entonces, claro, veremos cómo viene el nombramiento que propone el presidente. Estos tweets, estos comentarios en redes sociales, ¿le parecen a usted que pudieran efectivamente el contenido ir en contra de esa candidatura, por ejemplo? Hay que examinar en su mérito cada dicho, porque tampoco creo yo que la historia uno lo deba perseguir indefectiblemente y que te mate, porque si fuera por eso, empezamos a revisar la historia de cada cual, y entonces, claro, no sería sostenible esta vida, porque nadie es perfecto en esta vida. Se cometen muchos errores, muchos intereses, muchas historias políticas. Entonces, yo creo que hay que equilibrar entre un buen examen y una proyección de lo que la persona puede hacer para levantar el Ministerio Público que tanto lo necesita. Senador, ¿y en esta quina está a su juicio la persona que reúne las condiciones para ser un buen líder del Ministerio Público? Yo creo que en esta quina y en las anteriores las personas están habilitadas para ser fiscal nacional. Ese es el papel de la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, mire, esta quina, estas personas están en condiciones de ser fiscal nacional. El rol del Senado es un rol político, es una postura que yo he sostenido en el debate en el Senado, en el sentido de que ya la habilitación la dio la Corte Suprema. La postura política nuestra es si tiene el carácter, el liderazgo, las condiciones, la fuerza para liderar un organismo de esta naturaleza.
Y eso tenemos que ponderarlo escuchándola, viendo cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus objetivos, y eso es lo que tenemos que hacer en el Senado. Pero ustedes esperarían tener una conversación previa con el Ejecutivo antes de que se realice este nombramiento por parte del presidente para que no se llegue a tal vez un tercer fracaso. Efectivamente, tiene una tarea ahí el Ejecutivo porque tiene que darle elementos de juicio al presidente de la República para que tome una decisión en base a las conversaciones que los ministros o las ministras puedan tener con cada uno de los senadores, en orden al mérito de los que están en la quina, para que el presidente pueda adoptar una decisión correcta que después sea respaldada por el Senado. Entonces es un trabajo político complejo, difícil, es un intangible, no hay recetas para esto, y por lo tanto eso es lo que le da una complicación a este proceso. Claro, porque aparentemente lo que se ve es que el Ejecutivo tiene que satisfacer a un grupo político determinado más allá de nombrar a la persona en la que confía. Eso al menos quedó demostrado en la propuesta de Marta Herrera. Sí y no, porque la vez pasada, en el caso del señor Morales, faltaron solamente 2 votos. Y porque hubo senadores que salieron fuera del país y no pidieron permiso constitucional. Si esos senadores hubieran estado, a lo mejor el resultado hubiera sido otro. Por eso el quórum es tan alto de los 2/3, con el objeto que no sea una sola fuerza política la que llega a un acuerdo para el nombramiento, sino que tienen que converger varias fuerzas políticas. Por eso se necesitan 33 senadores, un quórum que no es fácil de alcanzar, ¿no? Ya, pero ¿usted no cree que sea una satisfacción solamente un capricho político? Que esa sea la razón que tiene que satisfacer el Ejecutivo a la hora de hacer esta nominación. Mire, como los votos son personales, es 1 a 1, votan los 50 senadores, evidentemente que muchos o todos o algunos podemos tener motivos personales para votar por una persona o no votar por una persona. Entonces, para evitar esa cosa tan individual, es que se necesita un quórum de 33 voluntades de 50, y eso es un quórum suficiente como para decir aquí hubo una gran mayoría que estuvo por nombrar a esta persona. ¿Aquí falló la política en los 2 casos anteriores? Yo creo que siempre falla la política, porque la política entre la Suprema, el Ejecutivo y el Senado es política. Es conducir el Estado y tomar decisiones, y yo siempre digo que para la política no hay un manual de cortapalo, ni en la Moneda, ni en la Suprema, ni en el Senado. Es un intangible del día a día, del minuto a minuto, que tú tienes que ir tomando decisiones. Entonces no hay recetas mágicas. Pero, por ejemplo, en los casos anteriores, ¿usted recibió llamados por parte de los ministros que están a cargo de llevar este tema adelante, que son más que nada ministras? ¿Conversó con ellas? Lo que pasa es que las ministras, y sobre todo la ministra de la Seguridad, está todas las semanas en el Senado. Estamos viéndonos todos los días, en la mañana, en la tarde, en los pasillos, en las comisiones, en las oficinas, de tal manera que siempre se está conversando estos temas. Y ahora con los medios se conversa también por WhatsApp, por teléfono, siempre hay conversaciones. Eso no es el problema. No es el problema, porque en la votación anterior la senadora Rincón dijo que su problema no era con el nombre de Marta Herrera, sino que no la habían llamado. Bueno, si no se le llamó, entonces creo que eso hay que corregirlo, hay que conversar con todos los senadores, porque todos los votos valen y son necesarios. Así que creo que el diálogo es el arma de la política. Senador, y para terminar quiero llevarlo a otro ámbito, porque esta semana se aprobó nuevamente la extensión de un estado de emergencia para la macrozona, pero con votos que fueron cada vez menores, porque están haciéndolo depender de lo que se decrete en el norte. Muchos piden un mismo estado de excepción para la zona norte, mientras se está tramitando lo que se llama el proyecto de infraestructura crítica. ¿Cómo ve usted esa discusión como también integrante de la Comisión de Seguridad del Senado? Mire, es legítima la preocupación que tienen los senadores por sus respectivos territorios cuando hay tantos problemas. Lo que yo planteo es si es legítimo pensar que estos problemas se solucionan dándole a las Fuerzas Armadas un rol distinto al que actualmente tienen, que es la defensa del territorio y la soberanía nacional, e inmiscuyéndola en materia de seguridad interna. Ese es el debate de fondo. Claro, pero porque por ejemplo si en el norte sería proteger la frontera, que pudiera ser hasta donde sabemos un rol que debieran tener las Fuerzas Armadas, porque lo tienen, básicamente la Armada tiene la frontera marítima, pudiera el Ejército ocuparse de la frontera terrestre.
Bueno, por eso digo que es un debate, si es necesario introducir otras tareas a las Fuerzas Armadas que tiene habitualmente. Yo no soy partidario de incorporar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna, en materia de orden público. Creo que lo que tenemos que hacer es reformar profundamente la policía, los servicios de inteligencia, en la lucha contra el crimen organizado, los mecanismos de técnicas intrusivas, uso de nuevas tecnologías, proyectos sobre delitos o prevención situacional de los delitos, etcétera. Un conjunto de herramientas que por lo demás estamos conversando con la ministra del Interior, no solo en la Comisión de Seguridad, sino que en la Comisión de Defensa que yo presido, donde estamos tratando el proyecto sobre ciberdelincuencia, que es una cuestión muy, muy importante hoy día en el mundo de hoy. Sin duda. ¿Y tendremos acuerdo en materia de seguridad como se lo propuso la propia ministra del Interior esta última semana o la primera semana de enero? ¿Usted ve posible ese acuerdo? Eso está caminando. De hecho, hemos tenido varias reuniones estos días y paralelamente también estamos viendo en fase prelegislativa el proyecto de infraestructura crítica de bienes físicos. Entonces hay un conjunto de temas y la ministra del Interior y todo su equipo están muy encima de esto y se está conversando con los parlamentarios. Bien, senador Huenchumilla, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. La próxima semana vamos a estar atentos a todo el trabajo que tienen ahí en la Cámara Alta. Se vienen temas bien importantes. Que tenga una buena tarde y buenas fiestas de fin de año también, por cierto. Igualmente para usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.